Una de las cosas con la que quiero empezar en la primera presentación de esta mañana es cuando vi el nombre de un coloquio sobre la agenda pendiente o la agenda en América Latina sobre masculinidades. Se me hizo un tema gigantesco, en particular porque yo personalmente no soy amigo de la expresión masculinidad, a pesar de que son encuentros sobre masculinidades. A mí no me queda tan claro, soy una persona más dedicada a la academia, a mí me queda muy grande el término de activista para mí en lo particular, y lo van a ver quizá en lo que les voy a plantear. Yo no acabo de entender claramente qué cosas son las masculinidades. Ahí me queda más claro qué se trabaja con hombres, qué se trabaja con varones, qué se estudia sobre los varones, pero me sigue quedando muy resbaloso el concepto de masculinidad. Entonces, una primera temática quizá que vale la pena discutir aquí es qué cosa es eso de la masculinidad. ¿A qué nos invitó Jimmy en un encuentro sobre masculinidades? Ahora, pero lo que yo quisiera así decirles, para empezar, antes de empezar a comentar lo que está aquí en la imagen, es, vamos a hacer para acá, para no taparnos, es que hace 20 años exactamente, en el 92, una querida colega académica me hizo una invitación muy especial. Hace 20 años yo no trabajaba sobre hombres ni sobre masculinidades. Yo investigaba derechos de las mujeres y salud de las mujeres. Una amiga me invitó y me habló por teléfono y me dijo: Juan Guillermo, quiero invitarte a que hables en una conferencia de demógrafos sobre autonomía de la madre y salud de los hijos. Dije, me parece muy interesante. Digo, con todo gusto, yo estoy investigando sobre eso. Pero me dijo: quiero pedirte un favor, quiero que hables como hombre. Y entonces yo no sé qué cara de haber puesto yo, pero lo que inmediatamente le contesté fue que no hablo como tal. Y me dijo: mira, no me refiero a la voz, al tono de la voz, sino quiero que no nos repitas lo que decimos las feministas, que nos consta que sí lo sabes. Lo que queremos, decía ella, es que nos sabes desde tu ser hombre. Le dije: oye, compañera, no acepto la invitación. No tengo la más remota idea de qué tendría que hablar cuando me pides habla desde tu ser hombre, en particular porque yo he investigado sobre masculinidad. Me dice: no, claro que puedes ir. Dice: lo que queremos que nos digas es tú como hombre, ¿cómo ves el tema de la autonomía de la madre y la salud de los hijos? Yo le decía: oye, es que yo no sé en qué tendría que ser diferente lo que yo voy a hablar si me pongo el apellido de que voy a hablar desde mi ser hombre. Curiosamente, di la conferencia muy acompañado por Blanca, la coautora de mis hijos. Yo le preguntaba a ella, aunque se era la coautora de mis hijos, yo le decía a ella: pregúntame qué es lo que las mujeres se estarán preguntando sobre los hombres, como para ver si tengo algo que decir al respecto, aunque yo no los investigo. Y hubo preguntas que Blanca me hizo que le dije: mira, no tengo la más remota idea, porque nunca he oído a un hombre preguntándose sobre eso. Y si ustedes, las mujeres, están esperando que los hombres hablemos de algo sobre lo que nunca hablamos, y aparte ustedes nunca nos lo preguntan, pequeño problema. Segundo, hubo preguntas que me hizo Blanca que yo le decía: mira, aunque yo no investigue sobre hombres, me parece que puedo hablar sobre eso, porque tengo muchos amigos hombres y platicamos sobre el tema. Pero hubo un tercer tipo de preguntas que Blanca me hizo, que yo le decía: mira, sí hablamos sobre eso, pero no te voy a decir lo que hablamos, porque tengo derecho a guardar silencio. Y aunque sea mi pareja, no creo que las relaciones de pareja consistan en mostrarse absolutamente. Uno tiene derecho también a guardar silencio. Entonces, desde entonces me empezó a llamar la atención el tema de los hombres. Más fue porque hace 21 años, un año antes de esa invitación, había nacido el primero de mis hijos, y 2 o 3 años después nació el segundo, y ahora acompaño a 2 masculinos, sin saber todavía qué es la masculinidad. Es un proceso de construir una identidad de género. Entonces, lo que yo voy a plantear es un poquito distinto a lo que muchas veces he escuchado en algunas discusiones. Mi pregunta central para esta primera presentación es: ¿cómo podemos acercarnos, o cómo conozco que se acercan diferentes personas a estudiar, si no sé, pasamos al título, a estudiar a los hombres, pero combinando 3 diferentes enfoques? Cuando digo 3 diferentes enfoques,
no es que sean antagónicos, pero tampoco son sinónimos. No es sinónimo el feminismo que la perspectiva de género, aunque haya muchas cercanías. No son sinónimos, y que quede muy claro. No son sinónimos el feminismo, el género y los derechos humanos. Puede haber ciertas temáticas que son relevantes desde los derechos humanos, que no necesariamente son el principal eje del feminismo. Y no que el feminismo no interese los derechos humanos, pero puede que a ciertas lecturas feministas algunos derechos de los hombres no les son relevantes, o no son parte de su agenda, no que no les sean relevantes, no son parte de su agenda. Puede que haya ciertas problemáticas de los hombres o de los varones que pueden ser relevantes desde una perspectiva de género, pero que no a todas las feministas les interesa. Entonces, a lo que quisiera yo invitarnos colectivamente es una lectura crítica de las tensiones, ahora sí, si pasamos a la primera, de las tensiones que se pueden dar cuando uno se acerca a los hombres desde el feminismo, desde el género y desde los derechos humanos. Se les digo por una razón muy especial. Cuando yo hace 25 años investigaba derechos reproductivos de las mujeres, las feministas me amaban. Y no lo digo como peyorativamente ni presuntuosamente. Las feministas me amaban, porque yo documentaba con datos duros violación a los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces decía, imagínense a un hombre haciendo eso hace 25 años. Imagínense a un hombre documentando datos duros, generando datos duros que alimentaban poderosamente los movimientos feministas para cuestionar imposiciones de las políticas públicas sobre el tema. Pero de repente apareció en mi agenda, los hombres. Y empecé a investigar comportamientos reproductivos de los hombres, sobre lo que voy a hablar mañana. Y empecé a documentar contradicciones en las experiencias reproductivas de los hombres. Y pensando que yo sabía sobre derechos reproductivos, empecé a hablar de derechos reproductivos de los hombres. Y algunas amigas feministas empezaron a ser menos amigas mías. No por iniciativa mía, se los confieso. Porque me decían, oye, Guillermo, te estamos perdiendo. Así como casi una enfermedad terminal. Eras el aliado, eras el compañero. Y la frase literalmente que varias de ellas me dijeron es, y ahora le estás dando argumentos al enemigo. Yo decía, ¿al enemigo? Yo soy el enemigo, yo soy parte de los hombres. Yo tengo 2 hijos hombres. ¿Son enemigos entonces de ustedes? Bueno, no es tanto que tú lo seas, pero los hombres lo